Solicito al señor McNamara que haga la presentación para comenzar este panel sobre los días de la crisis como tal. Señor McNamara, tiene la palabra. Gracias, Tom. He dicho con frecuencia que la crisis de los misiles cubanos fue la crisis mejor manejada de los últimos 50 años. Pero el sábado 27 de octubre, el día antes de que Khrushchev dijera que retiraría los misiles, ese sábado los acontecimientos se escapaban del control de todas las partes. Por ejemplo, un U-2 que voló sobre Cuba fue derribado, a pesar de las órdenes explícitas de Khrushchev a sus jefes en Cuba de que no dispararan contra el avión. También un U-2 sobre Alaska entró en territorio soviético y nos preocupó que los soviéticos se llegaran a la conclusión lógica de que era un esfuerzo de reconocimiento para descubrir objetivos soviéticos para futuros golpes. Estos acontecimientos parecían peligrosos en ese momento, pero no fue sino muchos años después, en este mismo salón, que el general Gripkot, que está aquí hoy, nos informó que a las 4 p.m. del sábado 27 de octubre del 62, cuando el Estado Mayor Conjunto unánimemente recomendó un ataque contra Cuba, el primer día era un ataque con muchos vuelos, sería una gran misión, más numerosa que la de Kosovo en un solo día. Serían 180.000 tropas que serían movilizadas. En ese momento el Estado Mayor Conjunto recomendó al presidente Kennedy que realizáramos el ataque en 36 horas, digamos el lunes 29. En ese mismo momento, y a propósito, no solamente el Estado Mayor Conjunto, la mayor parte de los asesores civiles estuvieron de acuerdo. Y en ese momento, la CIA dijo que esta es una razón para planificar el ataque por 36 horas. Recomendó que las ojivas nucleares aún no habían, que al igual no habían llegado las ojivas nucleares, y que era esencial determinarlo. En ese momento el general Gripkot, en este salón, dijo que los soviéticos tenían más ojivas nucleares tácticas, así como estratégicas, en Cuba. Y después, en ese año, supimos que eran aproximadamente de 160 y 90 ojivas tácticas nucleares, y otras 70 que eran estratégicas. Con ellas se podía poner en riesgo 90 millones de estadounidenses a la costa este de los Estados Unidos. Y yo estaba sorprendido, no podía creerlo. Pregunté al presidente Castro en un momento qué pensaba él que habría pasado a Cuba, le habría pasado a Cuba si ese ataque se hubiera realizado. Y creo, señor, que estas fueron sus exactas palabras: Cuba habría desaparecido. Y creo que es correcto. Pero ¿cómo hubiera terminado la situación? En desastre total. No solamente hubiera desaparecido Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos habrían sufrido también grandes daños, y el resto del mundo también se hubiera visto afectado grandemente por esta guerra. Por eso es que vengo a La Habana, tras haber asistido a 5 conferencias sobre este tema en estos años. Quiero conocer más sobre cómo llegamos tan cerca de la guerra nuclear y cómo al final se evitó, y qué lecciones podemos obtener de eso para evitar el riesgo de otras guerras futuras, y que de aquí a 10 años los Estados Unidos puedan tener 2.000 ojivas nucleares desplegadas y 3.400 almacenadas, y los rusos tendrán aproximadamente el mismo número. Solamente tenemos 300 o 400 ojivas para destruir las mayores naciones. Sería un futuro muy
peligroso. Y creo que lo que debemos aprender aquí hoy y lo que sepamos debe servir no solo para los rusos y los estadounidenses, sino para todos, cómo se debe reducir la guerra nuclear, el riesgo de guerra nuclear. Y en este sentido he planteado 13 preguntas que me parece requieren un mayor análisis en los próximos 2 días. La primera es cuál fue el efecto sobre el equilibrio nuclear. Esta mañana escuchamos que los soviéticos los pusieron porque el equilibrio los desfavorecía. Un amigo ruso dijo, teníamos una proporción de 70-1, posiblemente es más la ventaja que teníamos nosotros. Nosotros pensamos que teníamos 5.350 y ellos tenían 1 de cada 70. Y que había que analizar ese equilibrio. No era así. Yo dije el 16 de octubre del 62 que el movimiento de misiles en Cuba no cambiaba el equilibrio nuclear. Y lo dije porque antes de que los misiles soviéticos estuvieran en Cuba, no teníamos la capacidad para lanzar tantos objetivos soviéticos. Y nosotros no sobrevivimos tampoco. Y súbitamente el presidente Kennedy tuvo un encuentro con los altos jefes militares y funcionarios civiles para llegar a una decisión definitiva sobre la cuarentena o el ataque. Y el general Sweeney, el jefe de nuestra Fuerza Aérea, estaba presente. Era el jefe designado del golpe aéreo que se llevaba a cabo contra Cuba. Y Kennedy le dijo, general, usted confía en que si lanzamos el ataque contra Cuba puede destruir todas las ojivas, las estratégicas, quiero decir. Yo hubiera podido besarlo por su respuesta. Dijo, señor presidente, nosotros tenemos la mayor fuerza aérea del mundo, ninguna podría hacerlo mejor. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. ¿Puedo garantizarle que las destruiremos todas? No. Ahora, en ese momento se podía ver al presidente moviéndose como se movía en los días anteriores, haciendo presión para reducir el riesgo de guerra. ¿Qué presidente habría expuesto a su país a siquiera la probabilidad de 1 o 2 ojivas que explotaran sobre grandes poblaciones? Destruirían a cientos de miles de personas. En ese momento yo supe que cualquier acción empezaría por la cuarentena, pero menciono esto porque no pienso que el mundo hoy comprenda las ojivas nucleares. Por lo tanto, mi primera pregunta es si los soviéticos creían que el despliegue de esos misiles en Cuba cambiaba significativamente el equilibrio estratégico. Reconocieron que con respecto al equilibrio nuclear, antes del despliegue en Cuba, los Estados Unidos tenían una capacidad disuasiva clara. Nosotros sabíamos que la teníamos, pero pensábamos que no la teníamos. Ellos creían que nosotros lo creíamos, pero nosotros pensábamos que no teníamos la capacidad para llegar a un golpe inicial de desarme. El despliegue de los misiles en Cuba no cambió ese equilibrio en lo absoluto. Segunda pregunta, tras situar los cohetes en Cuba, ¿cómo los soviéticos y los cubanos consideraban que los Estados Unidos responderían a la instalación de esos misiles en Cuba? ¿Qué pensaban ellos que íbamos a hacer nosotros? Nada. Estoy de acuerdo en que Krenyenko dijo esta mañana que nuestras decisiones estuvieron muy influenciadas por el hecho de que los soviéticos pusieron los misiles en lo que llamamos en una posición para que nosotros respondiéramos como lo hicimos. No pienso que fue una cuestión moral, sino más bien una realidad política.